Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas. Un gusto estar otra vez por aquí con ustedes en esta secuencia de estudios bíblicos que realizamos, enfocados pues en un estudio profundo, minucioso, y nos ubicamos en la primera carta de Pedro. Ayer estuvimos analizando versículos 17 y 18 y ahora vamos a continuar pues retomando desde ahí mismo. Creo que como hemos hecho ver, pues es importante tener presente eh, el tema general que ha tenido Pedro a lo largo de esta carta y que pues ya en el final de este capítulo 4 de hecho, pues él, por decirlo así, lo está llevando a una conclusión. Em, entonces, bueno, vamos a de una vez a compartirles por aquí y vamos a entonces a retomar aquí las ideas que estábamos viendo. Entonces nos dice Primera de Pedro 4, bueno, desde el 17 estuvimos analizando, ¿verdad? El tema de cómo nosotros, pues, en medio del sufrimiento, las dificultades en el día a día, sea por otras personas, sea por la enfermedad, sea por los conflictos que hay en este mundo, cualquiera que sea la razón, pues, nosotros tenemos un consuelo y es que nuestra situación, por decirlo así, ya se solucionó. Nuestro principal problema ya fue resuelto, que es lo que hablábamos en cuanto al hecho de que el juicio de Dios, pues, comienza por la casa, ¿verdad? Nosotros fuimos los primeros que recibimos el beneficio de, de cómo Jesús llevó la sentencia sobre sí. Entonces nosotros pues estamos protegidos, a salvo, rescatados. Y luego pues también Pedro hacía ver, como para realzar aún más el privilegio que tenemos, porque como hablábamos ayer, no se trató en ningún momento de mérito, no se trata en ningún momento de esfuerzo, sino que todo ha sido por gracia divina. Entonces él hacía ver, imagínense, si ya de por sí fue muy costoso, fueron muchos los sufrimientos que tuvo que sobrellevar nuestro Señor Jesús para salvarnos, para hacernos justos. Entonces decía ahí en el versículo 18, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Porque no, nunca por ningún ser humano por sí mismo va a poder pagar ese precio. Y entonces eso pues debe hacernos sentir de verdad profundamente honrados, privilegiados de que Él hiciera lo posible lo que para nosotros jamás iba a ser posible. Y a la misma vez que siempre tengamos presente pues justamente esto, ¿verdad? De que nosotros estamos a salvo ya de forma eterna y definitiva, pero siempre, siempre ha sido por gracia. Y bueno, saber esto, ¿qué provoca en nosotros? ¿A qué nos motiva? Ahora veamos el versículo 19, que ya es el fin del capítulo 4 y es como una conclusión de este tema. Ya él, por decirlo así, cierra este punto del sufrimiento injusto y la forma de cómo comprenderlo y asimilarlo de parte de los creyentes, porque el capítulo 5 pues ya él empieza a hacer prácticamente que el cierre de esta carta. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 19? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Ven, esta es como una conclusión. Ya después de cómo él ha desmenuzado y ha detallado este tema, que pues quienes han seguido la secuencia saben que prácticamente desde el capítulo 2 es cuando empezó él a analizar de lleno el sufrimiento injusto, buscando un consuelo para sus lectores. Y esto es como el cierre de todo lo que él dijo. Al final llega a este punto. Los que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, vamos a analizar un poco más en detalle qué nos dice este versículo, qué nos quiere decir. Comparemos con otras versiones.
Dice en la nueva versión internacional, los que sufren según la voluntad de Dios. Vean que ya aquí hay una diferencia interesante que vamos a ver. En la Reina Valera contemporánea decía los que sufren por cumplir la voluntad de Dios. Pero la nueva versión internacional lo traduce más bien como los que sufren según la voluntad de Dios. Entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Luego, en la nueva traducción viviente, vamos a ver qué nos agrega. Si sufren de la manera que agrada a Dios, vean otro matiz de cómo entender la frase, sigan haciendo lo correcto y confíen en su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Qué nos decía la Reina Valera al 60? Vamos aquí, hasta la cita, Pedro 4:19. Ahí nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí vean que hay una diferencia, hay dos formas en que se puede entender el tema de la voluntad de Dios. Están los que padecen haciendo la voluntad de Dios y están los que padecen de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que vemos ahí en esas dos diferencias, ¿verdad? Por cumplir la voluntad de Dios o según la voluntad de Dios. Y vean que aquí estamos hablando de la misma Reina Valera, por aquello de los que se han casado con una versión y e incluso satanizan las otras versiones. Vean que aquí estamos hablando de Reina Valera, pero pues evidentemente las traducciones siempre buscan la manera de ser fieles al texto, pero a la misma vez haciéndolo entendible. ¿A qué se puede referir? Bueno, personalmente diría que las dos. ¿Por qué? Porque, como ya hemos hablado, sufrir por el nombre de Jesús significa que uno está sufriendo porque está buscando hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Si resumimos la voluntad de Dios en los dos mandamientos que dijo Jesús de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, esa es la voluntad de Dios. Y se supone que ese es el fin que tenemos, ¿verdad? En el día a día, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es por hacer eso que viene la persecución, que viene el maltrato, que viene el ser marginados, el ser injuriados, porque lo que queremos es hacer lo que agrada al Señor. Pues en ese sentido, sufrimos por hacer la voluntad de Dios. Pero también, y es un tema que hemos hablado, creo que hemos tratado de ampliarlo bastante en esta carta, también sufrimos según la voluntad de Dios porque Él utiliza el sufrimiento para sus propósitos. Recuerdan que hemos hablado también de ese aspecto. No es que Dios deseara de que nosotros suframos. Ya Santiago, ahí en Santiago 1:15 lo dice, ¿verdad? Ninguno dice que es tentado de Dios. Ninguno, parafraseándolo, ninguno diga que el mal viene de Dios, ¿no? Porque Él es santo, Él es puro, Él es el Padre de las luces, dice Santiago. Sin embargo, Él permite que ocurra el sufrimiento, permite el estado actual del mundo para usarlo para sus propósitos. Y en el caso de nosotros, los que ya hemos sido redimidos en Cristo, lo utiliza, según como ya hemos hablado bastante, para hacernos crecer en paciencia, según dice el mismo Santiago, para hacernos crecer en esperanza, en perseverancia, dice Pablo en Romanos 5, y así sucesivamente. O como el mismo Pablo lo dice ahí en Romanos 8:28, Él utiliza todas las cosas para nuestro bien. Por supuesto que es su definición de bien, no la nuestra. Entonces, ¿sufrimos porque es la voluntad de Dios? Sí, pero porque Él lo está utilizando por un propósito. No es porque sea un Dios cruel y despiadado que eh,
se jacta de nuestro sufrimiento, no, es porque la voluntad suya está detrás de eso. Y por ejemplo, dice Pablo que la voluntad de Dios para con nosotros es la santificación, o sea, hacernos acordes a lo que ya somos, santos. Y él utiliza el sufrimiento para ese propósito. Entonces, ese primer detalle ahí, pues, es significativo, importante tenerlo presente. Entonces, teniendo eso presente, teniendo eso, pudiéndolo entender, entonces, ¿qué es lo que dice Pedro que deben hacer los que sufren haciendo la voluntad de Dios según la voluntad de Dios? Encomienden sus almas al fiel Creador. Es curioso que vean que Pedro no dice encomienden sus cuerpos, encomienden eh, sus posesiones, encomienden sus seres queridos. No, él dice encomienden su alma, porque ahí podemos hacer eco de las palabras de Jesús. El ser humano puede hacer lo que sea con este cuerpo. Nos pueden maltratar, nos pueden golpear, nos pueden humillar. Pero como Jesús dijo, no teman a los que pueden dañar el cuerpo, teman al que puede llevarlos enteros al lago de fuego. Así parafraseando un poco. Porque al final de cuentas, nosotros somos seres que trascendemos este cuerpo físico. Y bueno, creo que por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Porque creemos que no se trata solo de este mundo, no se trata solo de este cuerpo, no se trata únicamente de comer y beber porque mañana muramos. No, sabemos que hay una realidad espiritual que trasciende este mundo. Esa realidad era la que motivaba a los creyentes del primer siglo en medio del martirio, en medio del sufrimiento. Por ahí recuerdo que uno de los considerados padres de la iglesia, Policarpo, por si han escuchado de él, entiendo que era discípulo de Juan o discípulo de un discípulo de Juan. No, no sé qué tanta distancia había entre uno y otro, pero sí sé que pues había aprendido de la enseñanza del apóstol Juan. Y él, cuando estaba a punto, si no mal recuerdo, de ser echado a las fieras en el Coliseo, no, más bien, mentira, más bien, él estaba a punto de ser quemado vivo. Y ahí el emperador le dice, mira, te doy otra oportunidad, reniega de tu fe. Y Policarpo dice, ¿cómo yo voy a fallarle a mi Señor Jesús si Él nunca me ha fallado? Parafraseando un poco las palabras, ustedes puede que conozcan este relato. ¿Qué motivaba a Policarpo poder decir eso estando ahí delante suyo los que le iban a prender fuego, iban a acabar con su vida? Sin duda que el hecho de saber que sí, va a ser un momento espantoso, un sufrimiento agónico, pero luego de ello había toda una realidad espiritual en la cual él ya iba a descansar. Eso lo capacitó y eso capacitó a tantos que sufrieron el martirio, de que al final de cuentas dijeron, bueno, sí, este cuerpo físico va a morir, lo van a quemar, se lo van a comer las fieras, va a ser crucificado, pero ya mi alma está en el Creador, en las manos del Creador, en las manos de mi Salvador Jesús. Entonces, puedo hacer frente a esto. Así que ahí está la clave y por eso es muy importante considerar eso de cómo Pedro escoge las palabras, diciendo, encomienden su alma al fiel Creador. Es significativo notar aquí, esto lo vi aquí en el comentario, dice que solo aquí en el Nuevo Testamento
se utiliza el adjetivo de creador para Dios. Normalmente se le habla como Padre, como Señor, como Dios, pero en su faceta de creador es Pedro el que menciona esa cualidad. Entonces, ¿qué nos está haciendo recordar aquí? ¿Por qué Pedro dice eso? Encomienden sus almas al fiel creador. Bueno, porque ¿qué estamos haciendo al encomendarle nuestra alma al creador? Estamos encomendándole nuestra alma a aquel que la creó y a aquel a quien pertenece, que haciendo eco de lo que dice el Antiguo Testamento, el cuerpo vuelve a la tierra a la que se formó, pero el alma va para el creador. Y dice aquí textualmente, ¿quién podría ser mejor que el confiable creador que siempre actúa con justicia? Al final de cuentas, si se acaba nuestra vida aquí y nunca encontramos justicia, podemos encomendar nuestra alma al creador y él se hará cargo de resguardarla para siempre. Puesto que Dios es fiel en sí mismo y para sus propias promesas, las almas de los creyentes descansan en el poder y el propósito divinos. Ahí está la razón por la cual encomendar nuestras almas al Creador, especialmente, como decíamos, cada vez que estemos pasando sufrimiento por nuestra fe, por la voluntad de Dios, por cumplir sus propósitos. Encomendemos nuestras almas a Él. Ya antes hemos hablado de cuando Pablo dice ahí en Romanos 12 de que no hagamos nuestra la venganza, porque la venganza le pertenece al Señor. Nuestra causa se la encomendamos al Creador, al soberano, y que Él se haga cargo de lo demás. Algo más a mencionar aquí, interesante, recordarán que parte de las palabras de que Jesús dijo antes de morir fueron, en tus manos encomiendo mi espíritu, haciendo ver con ello de que pues efectivamente encomendaba a Dios lo que iba a acontecer. Su vida en ese momento de sufrimiento, en el momento justo que estaba pagando por nosotros, Él encomienda su alma al Creador. Entonces, tal vez, ojalá que no sea así, tal vez nosotros nunca vamos a estar en una situación tan dramática a causa de nuestra fe, pero no significa que no suframos, no significa que no nos duela, que nos ignoren, que se burlen de nosotros, que nos aparten. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Encomendar nuestra alma al fiel Creador. Y también nos dice Pedro, hagan el bien. Para mí es significativo también notar esa secuencia, porque creo que no es posible encomendar nuestra causa al Creador sin que eso no nos motive a hacer el bien. ¿Hacer el bien en qué sentido? Bueno, en el sentido de que vamos a, como decía Jesús, al que nos pida ir una milla, caminar otra milla, al que nos quiera quitar la capa, pues darle también no, la túnica, este, todo lo que él mencionaba en el Sermón del Monte. Y vean que esos son ejemplos de abuso, maltrato, de humillación. Y peor aún si se trataba de esa clase de abusos a causa de nuestra fe. Pero solo haber encomendado nuestra causa al Creador antes de pretender nosotros defender nuestra propia causa, solo eso va a hacer posible que podamos hacer el bien, que podamos ser un reflejo del Dios de bondad que hace llover sobre justos e injustos. Terminaré aquí porque no quiero dejar cortado el capítulo 5. Vamos a comenzarlo en la próxima ocasión. Quiero terminar aquí con el Salmo 31, que en él David, pues efectivamente había atravesado la angustia, el sufrimiento a causa de sus perseguidores, dice,
pero encuentra seguridad en su fiel creador. Y esto pues con la intención que también a nosotros nos motive. Dice Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Notan ahí la referencia mesiánica. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Oremos. Señor y Creador, te agradecemos porque independientemente de las circunstancias que vivimos y muchas de ellas son adversas, en muchos momentos nos pueden hacer claudicar, pero gracias porque tú sigues siendo el mismo. Gracias por la enseñanza con la cual reflexionamos y sobre todo recordamos el profundo amor que tienes para nosotros. Gracias, te oramos en Cristo, Salvador nuestro. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Bendiciones.